Bueno, hola, buenas tardes para todos. En este taller entonces vamos a hablar pues como de la introducción a la programación, recordar o aprender pues como un poquito de las bases, cómo se llega a un código, que es lo más importante en este. Y bueno, entonces para empezar, un código pues para llegar a un código tenemos, o bueno, otra forma de llamar un código son los algoritmos. ¿Un algoritmo qué es? Un algoritmo es un conjunto de instrucciones o pasos finitos que se siguen para resolver un problema. Entonces, pues en programación, ya llevándolo pues como un poco más a lo que nos importa, es una secuencia lógica de instrucciones que se utilizan para resolver un problema en específico. Estos algoritmos pues tienen que ser eficientes, precisos, fáciles de entender por cualquier persona. O sea, la idea es que si cualquier persona lee tu código, pueda entender exactamente lo que se está haciendo. El código lo componen tres partes principales. Entonces está la entrada, el proceso y la salida. Entonces, la entrada, ¿qué es? Son los datos que necesitamos para resolver el problema. Un proceso, los pasos que tenemos que hacer para transformar esa entrada en una salida. Y la salida que es, pues los resultados que esperamos obtener de nuestro proceso. Para crear entonces un buen algoritmo, em, pues es como recomendable, o sea, ustedes les dan generalmente un problema. Cuando ustedes lean ese problema, es muy recomendable que lo primero que hagan es, después de entender el problema, hacerse estas tres preguntas. La primera, ¿qué datos necesito? Eso pues es importante por este primer componente que es la entrada. Entonces, ¿qué datos necesito? Si me los da un usuario, o sea, una persona que está haciendo el taller, perdón, el que está pues usando el código, o si son predeterminados, es decir, si a mí ya me dicen, tengo este y este dato, ¿qué hago con eso? Em, la otra pregunta que deben hacer es qué datos salen, cuál debe ser mi respuesta. Entonces, no, que es que yo tengo que saber la suma de ciertos valores. Ah, bueno, entonces necesito de la suma. No, yo necesito el promedio. Entonces, listo, necesito un promedio. No, es que yo necesito que me diga, dependiendo de algo que yo le dé, que me mandes un mensaje. Ah, bueno, entonces yo necesito es un mensaje. O sea, como que saber qué es lo que esperan de ese código. Y por último, ¿qué operaciones debo realizar? ¿Operaciones de qué? Pues de pasar estos primeros datos a los de mi respuesta. Entonces, por ejemplo, ¿qué datos necesito? Si es un promedio, digamos, de una materia. Entonces, ¿qué datos necesito? Las notas de esa materia. ¿Qué datos van a salir? El promedio. ¿Y qué operaciones debo realizar? Sumar todas las notas y luego dividirlas entre la cantidad total de notas que yo recibí. Listo, entonces súper importante estas tres preguntitas para que las tengan ahí siempre en cuenta. Ahora, cuando nosotros ya pues como que ya entendemos estas tres preguntas, podemos hacer lo que se llama un pseudocódigo. ¿Qué es un pseudocódigo? Un pseudocódigo es escribir el código, la serie de pasos que yo voy a hacer, pero en un lenguaje que yo entienda, o sea, en español, habladito, normal. Entonces, por ejemplo, el ejemplo que les acabo de decir de las notas, entonces, ¿qué tengo que hacer? Sí, recibir las notas de una materia. Luego, ¿qué tengo que hacer? Sumar esas notas. Luego, dividir esa suma entre todas las notas que recibí. Listo. Eso se llama, o sea, eso que les acabo de decir así hablado es un pseudocódigo. Aquí, por ejemplo, estamos haciendo un pseudocódigo en donde leo dos números y los sumo. Entonces, por ejemplo, aquí pues el inicio, se lee el número uno, se lee el número 2, se hace una suma de número uno más número 2 y escribo la suma del número uno y el número 2 es igual a mi suma. Y se acabó el código. Bueno, em, hasta ahí va. Vamos bien, espero. Ahora, como pueden ver ustedes acá, tenemos unas cositas
num1, num2, suma. Esas cositas se llaman variables. ¿Qué son las variables? Las variables son unos espacios en memoria en donde las cuales guardan unos valores. Esos valores pueden ser de diferente tipo. Puede ser un número, un texto. Bueno, ahorita vemos pues como bien a fondo todos los tipos que existen, pero pues pueden ser de diferente tipo. En MATLAB, pues tanto en MATLAB como en Python, no hay necesidad de especificar cuál es pues sí, de qué tipo de variable estoy. Basta con simplemente poner el nombre de mi variable, poner un igual y pues ponerle un valor a esa variable. Entonces, pues como podemos ver aquí en el ejemplo de MATLAB, entonces creamos una variable edad que va a tener un valor de 25. Entonces, edad, que es el nombre de mi variable, igual 25. Aquí en MATLAB es, bueno, pues ahí es como una cosita rara que tiene MATLAB, que a veces, pues que le puedes poner el punto y coma después de cada línea de código que hagas, te va a funcionar. Y puedes también no poner el punto y coma e igualmente te va a funcionar. Entonces, pues por el punto y coma no se tienen que preocupar tanto, pero pues sí que tenga como la estructura. Nombre de la variable igual su valor. Aquí, pues en ese ejemplo, es una variable, pues es un número, es un tipo número, pero bien que yo en ningún momento le tuve que poner que era un número, simplemente le puse el nombre de la variable. Lo mismo acá, aquí estamos creando una variable que va a guardar un texto, pero simplemente yo le pongo nombre igual y mi texto. Eso sí, hay que tener en cuenta pues que cuando es un texto tienen que empezar con comillas, ya sean sí o dobles, y pues cerrarlas también. Y aquí pues por último ejemplo creamos una variable llamada vector. Un vector es, pues ya ustedes lo han visto en clase, es como una, pues, o bueno, creo que lo verán más a fondo después, pero básicamente es una matriz que tiene simplemente una fila, como pueden ver aquí, o una columna, pues solo tiene o una columna o una fila, porque puede ser pues hacia abajo o hacia el lado. Listo. En Python es lo mismo, sino que en Python sí no se puede poner el punto y coma después. En Python no se pone. Pero miren que es básicamente lo mismo. Pusimos el nombre de la variable y le dimos un valor. No tuvimos que ponerle qué tipo de variable era ni nada. Simplemente lo pusimos. Listo. Ahora sí, entonces, ¿qué tipos de datos podemos usar nosotros, tanto en MATLAB como en Python? Bueno, básicamente son los mismos datos en ambos. Tenemos números enteros, int, que son pues el 0, 1, 2, 3, así sucesivamente. Tenemos números de punto flotante, en MATLAB se llaman double, en Python se llaman float. Estos pues son ya como los decimales, ¿cierto? Entonces el punto, fracciones, esos son los floats o doubles. Números complejos, tanto en MATLAB como en Python, cadena de caracteres. Las cadenas de caracteres son pues básicamente texto, ya sea una palabrita, ya sea una frase, es texto que va entre comillas simples o dobles. En MATLAB se conoce como char y en Python más que todo como str, que proviene de string. Tenemos también en MATLAB entonces, perdón, en Python unos booleanos. Los booleanos simplemente son unas variables que guardan verdadero o falso. Nada más, verdadero o falso. Esas son las dos cosas que pueden guardar ustedes en ese tipo de variables. Tenemos listas que se parecen mucho a los vectores. Tenemos tuplas, las tuplas en Python son pues como parejitas y diccionarios, entre muchas otras cosas, la verdad, estos son pues como algunos datos nada más que podemos encontrar en Python y en MATLAB. Y pues que son como los que más vamos a usar, pero ustedes pueden encontrar muchísimos más datos. Bueno.
Para las operaciones, entonces, pues como hablamos ahorita, nosotros podemos hacer unas operaciones para cambiar los datos que me entran a unos datos que salen. Entonces, estos operadores básicamente, pues ya los habíamos visto pues anteriormente, son la suma, la resta, la multiplicación, la división, el módulo. Esto es en MATLAB, que yo lo pongo así, o sea, miren que acá en los paréntesis está exactamente cómo se pone. El más es el signo de más, el menos es la resta del signo del menos, la multiplicación es con este asterisquito, división con el slash, módulo es con el porcentaje. Recordemos que módulo es para hallar el residuo de una división. Es decir, si yo hago 23 dividido 2, voy a tener un residuo de 1, entonces me va a salir 1. O sea, en este caso yo haría 23 porcentaje 2 y eso me devolvería un 1. Y la potencia en MATLAB se pone con doble asterisquito. Ahora, en Python, aquí es, este porcentaje es en Python y esta potencia también es en Python. Aquí pues podemos ver un ejemplo en código, entonces estamos creando una variable X y que está teniendo el valor de 5. Y estamos creando otra variable Y en donde su valor es 2. Ahora, estamos creando, en todas las operaciones creamos una variable Z y pues le estamos cambiando el valor en cada operación. Entonces, en esta primera va a ser X más Y, entonces simplemente hacemos 5 más 2 y eso me tiene que dar 7. En la resta, entonces, X menos Y, entonces 5 menos 2 me da 3. La multiplicación, entonces 5 por 2 me debe dar 10. En la división sería 5 dividido 2, eso me da 2,5. Digamos, este es algo pues que bueno de Python y de MATLAB, al no tener que especificar el tipo de mi variable antes de, puedo hacer, digamos, estos cambiecitos. A veces toca hacer como una cosita además, pero generalmente no pone pues como tanto problema en esto. Digamos, miren que z equivalía a un número entero, aquí también y aquí también, pero aquí esto me dio un resultado decimal. Entonces a veces pues Python no nos pone problema porque como no tiene una restricción de qué tipo debe ser, entonces a veces uno puede como que jugar con esas cositas. El módulo, entonces 5 dividido 2 me tiene que dar un 1 y luego 5 a la 2 me tiene que dar 25. Y en MATLAB son los mismos, son las mismas operaciones, pero digamos, el módulo no se hace con porcentaje, sino que se usa esta función mod y entre paréntesis se pone, primero se pone el número pues el primer número como el segundo, es decir, en este caso, por ejemplo, se pondría X, Y en este modo. Y la potencia es con el gorrito arriba, no es ya con doble asterisquito, sino con este gorrito. Y acá pues está un ejemplo de cómo se vería en código. Entonces pues la primera parte es lo mismo, simplemente poniendo pues el punto y coma después. Aquí como les dije entonces sería X, Y y la potencia con el gorrito. Pero todos los resultados me tienen que dar igual porque nada de esto cambió. Bueno, ahora vamos a ver un poquito ya más como a fondo de otro tipo de operaciones que podemos hacer en un código. ¿Qué otro tipo de operaciones? Comparaciones. Las comparaciones son muy importantes pues como al momento de hacer código porque muchas veces nosotros tenemos que hacer unas validaciones en nuestros códigos. ¿Qué tipo de validaciones? Por ejemplo, si fuera un código de saber quién puede entrar o no a un bar, entonces, ¿qué tengo que validar? Que sea mayor de 18 años. Por ejemplo, pues ya hablando un poco más en la materia, en términos de la materia, sabemos que nosotros, pues en los códigos iterativos tenemos ciertas restricciones. Por ejemplo, que tiene que ser, que el error tiene que ser menor
o igual a la tolerancia, ¿cierto? O sea que no puedo parar hasta que yo llegue a un error menor que mi tolerancia. Entonces, esa es una verificación que nosotros tenemos que hacer y para poder hacerla tenemos que usar nuestros operadores de comparación. Estos operadores, qué pena ahí, bueno, estos operadores van a devolver verdadero o falso. Entonces, si devuelve verdadero es que cumple la condición y podemos hacer lo que vamos a hacer después. Y si es falso es que no la cumple. Entonces, ¿qué debemos hacer si no la cumple? Nosotros tenemos que tener eso también muy claro. En el momento de responder, digamos, las preguntas, en las preguntas de qué procesos debo hacer, es bueno que ustedes pongan estos procesos también, los de verificación. Entonces, no solamente tengo que sumar o que restar, pues no solo operaciones matemáticas como tal, sino también este tipo de cosas. No, tengo que verificar que se cumpla tal condición o tengo que verificar que se cumpla tal otra. O si no se cumple tal cosa, entonces, ¿qué tengo que hacer? Sí, o sea, todo ese tipo de cositas ustedes deberían responder en en las tres primeras preguntas que yo les mostré para que cuando ustedes ya pasen de eso, de ese análisis al código, se les va a hacer súper fácil porque ustedes ya van a saber exactamente qué tienen que hacer, sino que es solo pasarlo de un lenguaje humano, por así decirlo, a un lenguaje que entienda ya un poco más nuestro computador. Entonces, bueno, ¿cuáles son entonces estos operadores de comparación? Entonces está el de igualdad, que son dos iguales, ojo con eso, dos iguales. Em, Devuelve pues verdadero si en efecto ambos valores que se compararon son exactamente iguales. Esto sirve tanto para números como para texto. Y falso si no son iguales. El de desigualdad, entonces se puede poner con el signo de exclamación un igual o con el signo de mayor, menor, juntitos. Entonces devuelve verdadero si los dos números que estamos comparando o si los dos números o textos son diferentes, devuelve verdadero y si son iguales, entonces va a devolver un falso en este operador de desigualdad. El operador menor que, entonces devuelve verdadero si este valor de mi izquierda es en efecto menor que mi valor de la derecha, si no devuelve un falso. El mayor que, lo mismo, entonces devuelve verdadero si este número de la izquierda es mayor que mi valor de la derecha. El operador de menor igual, entonces devuelve verdadero si este valor de mi izquierda es menor o igual. Ya vamos a hablar un poquito más a fondo de ese o, pero básicamente puede ser tanto menor como igual, ¿cierto? Para devolver verdadero. O sea que devuelve falso solo en el caso que este número sea mayor, totalmente mayor. Digamos, si yo tengo un 4, 4 menor o igual que 4, me va a devolver verdadero porque es igual. Listo. Y el operador mayor o igual que lo mismo. Entonces devuelve verdadero si este número de mi izquierda es mayor o igual que este número de mi derecha. Ahora, yo sé que a veces de pronto esto de las comparaciones o del que vamos a ver ahorita de los operadores lógicos puede ser a veces un poquito confuso, entonces les puse una tablita como de ejercicios por si quieren repasar este tema. Aquí pues les puse dos ejemplos primero y ya luego la idea es que ustedes pues como que terminen de llenar esta tablita. Entonces, por ejemplo, en estos primeros estábamos preguntando, ¿5 es igual a 3? No, 5 no es igual a 3 en ninguna vida. Entonces, por eso devuelve falso. 8 es mayor que 2. En efecto, 8 es mayor que 2, entonces por eso devuelve un verdadero. Listo. Si tienen alguna duda, si hacen estos ejercicios, si quisieran repasar, quisieran revisar algo, me pueden escribir y con gusto les respondo. Bueno, los operadores lógicos. Bueno, ahora estos operadores lógicos se pueden volver un poquito complejos o un poquito de ver dentro del código o de saber cuál usar, porque son todos parecidos. Bueno, no muy parecidos, pero pues al principio pueden sonar parecidos. Entonces, estos operadores lógicos básicamente son, también me van a devolver un booleano, es decir, verdadero o falso, es decir, cumple o no cumple una condición, pero se usan más que todo cuando yo tengo
o sea, eh, dos comparaciones y quiero juntar esas dos comparaciones de diferentes formas. Un ejemplo, es que yo tengo que revisar que si 5 es igual a 3, pero también tengo que revisar que 8 sea mayor a 2. Entonces, para juntar estas dos operaciones, yo uso alguno de mis operadores lógicos. Y ya, vamos a ver, pues, para saber cuál usar. Entonces, bueno, tenemos tres operadores lógicos. AND, OR y NOT. El más facilito de entender es el NOT. El NOT, para pues hacerlo en código, se utiliza así un signo de exclamación. ¿Y qué está diciendo NOT? Me está diciendo, dime lo opuesto al valor que tiene esta cosa. Entonces, si digamos, yo cogí una variable A y mi variable A está verdadera. Cuando yo le ponga este signito antes de mi variable, me va a devolver entonces un falso, porque me está devolviendo al valor de mi variable. Ahora, si yo tuviera que mi variable A es falsa, me devolvería verdadero porque estamos devolviendo lo opuesto. Ahora el AND y el OR. Entonces, el AND va a devolver verdadero solo si ambas expresiones son verdaderas. Miremos acá, estamos comparando dos condiciones, dos variables, A y B. Aquí pongo cómo se escribe, entonces tenemos A and B. Entonces, si yo tengo que A vale, que A es verdadera y que B es verdadera, entonces A y B van a ser verdaderas. O sea, estoy juntando a las dos, estoy cogiendo los dos valores. Si A es verdadera, pero B es falsa, no. Entonces todo es falso. Todo es falso porque es que yo necesito que ambas sean verdaderas. Si A es falsa y B es verdadera, falso. Y si ambas son falsas, más que falso mi van a ser, porque necesito que ambas sean verdaderas. Listo. Y mi OR, entonces devuelve verdadero si al menos una de las expresiones es verdadera. Es súper importante ese si al menos. ¿Por qué? Vamos a ver la tabla. Entonces nosotros tenemos que la variable A es verdadera y que la variable B también es verdadera. Entonces, por lo menos alguna de las dos fue verdadera. Sí, ambas fueron verdaderas en este caso. Entonces se cumplió para las dos, o sea, perfecto. Seguimos, mi variable A es verdadera, mi variable B es falsa. Entonces, por lo menos alguna de estas dos variables fue verdadera. Sí, mi A, entonces listo, eso me basta, va a ser verdadero. Si, por ejemplo, mi variable A es falsa, mi variable B es verdadera, igual sigue siendo verdadero porque por lo menos una de las dos fue verdadera. El único caso en donde esta tabla, este OR va a dar falso es cuando tanto la variable A como la variable B sean falsos. De resto, siempre va a ser verdadero. Es como un, mm, no de tanto un opuesto, pero sí es pues como el contrario de este. Miren que este simplemente es verdadero cuando ambas son verdaderas. De resto, todo es falso. Todo es falso. En cambio, esta otra es todo es verdadero menos cuando ambas son falsas. Entonces, o sea, por eso les decía ahorita que es como a veces un poco de pronto difícil de entender o de captar al principio, de saber cuál de las dos tengo que usar, pero poco a poco con la práctica vamos entendiendo. O también, pues, lo que les decía ahorita, digamos, cuando nos dicen, tiene que cumplir estas 2, 3, 4, 5, 6 condiciones, tiene que cumplirlas todas. Se usa un and, porque si las tiene que cumplir todas, todas tienen que ser verdaderas. En cambio, si me dice, ay, mira, yo tengo estas condiciones, pero la verdad, con tal de que me cumplan solo una, todo está bien y puede pasar. Entonces, ahí usamos un OR, en donde la verdad no me importa cuál de las dos sea falsa o si cuál de las dos sea verdadera o si las dos son verdaderas, pero por lo menos una de ustedes tiene que ser verdadera. Con el not, si no hay pues como tanto problema, es simplemente como negar o cambiarle el valor a la variable que estoy analizando.
Entonces, bueno, aquí va un ejemplito en Python. Entonces, tenemos que es el if, bueno, ahorita lo vamos a ver, pero ahí estamos haciendo pues como verificando una condición. Entonces, si x es mayor que 0 y y es mayor que 0, o sea, ¿qué tiene que pasar? Que tanto x como y sean mayores que 0, si no, aquí no va a entrar. El or, entonces aquí estamos diciendo que x sea mayor que 0 o que y sea mayor que 0. Entonces, en este caso, al menos uno tiene que ser mayor que 0. Ya, el cuál es, no me importa, en realidad no me afecta, pero que por lo menos uno de los dos sí sea mayor. Y el not, entonces, pues digamos acá lo que hizo fue primero verificar si x y y eran iguales y si eran iguales, luego le ponía un not en donde le dijera, si eran iguales, ya me lo puso falso. Y si eran diferentes, me lo puso verdadero. Listo. Y lo mismo en MATLAB. Entonces, mi operador AND es con este simbolito de acá. Em, y pues simplemente lo mismo que les decía ahorita, estamos comparando dos valores. El OR es con esta rayita. Esa rayita significa pues que o cumpla esto o esto también es válido. Y el NOT acá en MATLAB se hace con una virgulina. Bueno. Aquí también les dejé entonces unos ejercicios para que repasen. Si no hicieron los otros, este sí les recomiendo que lo hagan por lo que les digo. A veces al principio ese and or not nos puede dejar un poco loquitos, nos puede enredar un poco. Entonces, ojalá pues pudieran, de pronto los que estén revisando esto después, revisar esta tablita, este ejercicio y hacerlo. Y si tienen alguna duda, si quieren que yo les responda algo, si quieren que trabajemos juntos algún ejercicio, también me pueden escribir sin ningún problema. Ahora sí, entonces vamos a ver qué rayos era ese if, qué hace eso por allá. Ese if, como les di ahorita, era una condición, era para saber si se cumplía o no mis requisitos que necesito. Entonces, las condiciones pues son eso, van a ser una parte del código en donde reviso si me cumple cierto parámetro, no sé, si me cumple cierta cosa, vas a hacer entonces la actividad A, por ejemplo. Pero si no me lo cumple, vas a hacer entonces la actividad B. Para hacer entonces estas condiciones, tenemos más que todo el if. El if tiene pues como diferentes em, versiones. Tiene el if simple, el else if. Entonces, bueno, ya pues igual vamos a ver bien a fondo eso, pero el if ya pues es en donde vamos a utilizar esas condiciones y también en los ciclos. Como así que en los ciclos, en las partes de código que se van a repetir por cierto tiempo. ¿Hasta cuándo? Hasta que dejen de cumplir una condición que nosotros le pongamos. Ahora, entonces, esta es la estructura básica para la condición. Entonces, siempre se va a poner la palabra if de primera, luego se va a poner la condición. Esta condición puede ser en paréntesis o puede ir sin el paréntesis como está acá en el ejemplo, pero si son varias cositas como juntas, es recomendable hacerlo en paréntesis para que no haya pues como ningún enredo. Ya luego se tiene que hacer, o sea, como que ustedes tienen que acá, entre esta línea y esta línea, hay unos espacios. Bueno, ahí cuando yo quiero que una porción de código se me realice solo cuando cumple cierta función, yo hago mi if, pongo mi condición, pongo los dos puntos, hago un enter o hago unos enters, no, perdón, unos espacios o le pongo a la flecha del tabulador. Si ustedes no conocen la tecla del tabulador, son dos flechitas que van de lado a lado.
Eso va a hacer que mi línea de código pues se corra un espacio y ya entonces todo lo que estaba aquí corridito en espacio se va a hacer solo cuando se cumpla esta función. Si no quiero que se cumpla, si quiero que se cumpla otra cosa diferente, cuando se acaba la ejecución, entonces aquí después puedo poner aquí al mismo nivel ya de este if, ya no de este comentario, sino del if, puedo poner else, o sea, por el contrario, o sea, si no me cumple esto, entonces hágame esto. Y por el contrario, entonces, dos puntitos. Y cuando le vaya a poner un mensaje, recuerden que lo ponemos corridito. Y pues, ¿qué mensaje le va a poner? Pues ya cualquier cosa, que la condición es verdadera, que el código no ejecuta, bueno, no sé, lo que ustedes le quieran, pues como agregar. En MATLAB es básicamente lo mismo, asignamos 10 al valor de x, preguntamos, 5 es mayor que x, perdón, x es mayor que 5, si x vale 10, en efecto, x va a ser mayor que 5. Luego imprimo que x es menor que 10. Bueno, aquí está pues como mal el ejemplito, pero ustedes me entienden, es menor que 10 y se acabó la misa, ya. Eso, perdón, el código, eso es pues básicamente lo que iría ahí. Listo. Eh, bueno, aquí ya tenemos pues como otros ejemplos, esos eran los if simples. En caso tal de que yo quiera revisar si cumple una condición, pero cuando si cumple esa condición quiero revisar si cumple otra condición y otra condición y otra condición. Entonces hacemos los ifs anidados. ¿Cómo son los if anidados? Así tal cual como lo vemos. Entonces se pone if, pongo mi condición, dos puntos. Estos dos puntos pues en Python, en MATLAB no es necesario poner los dos puntos como pudieron ver acá, pero en Python sí es súper importante. Si ustedes no ponen esos dos puntos, eso lo va a tomar pues como malo. Entonces el caso es que bueno, em, de acá pues se ponen los dos puntos. Como les dije ahorita, ponemos el tabulador o pues ponemos unos espacios y ponemos acá lo que se vaya a ejecutar. Si no vamos a ejecutar pues como nada, sino que simplemente queremos de una vez verificar la condición, pues la verificamos, pero pues eso ya es como dependiendo del código que ustedes estén haciendo. Entonces, bueno, el caso es que básicamente, qué pena con ustedes, quiero verificar que no sea alguno de ustedes por acá escribiéndome. No, listo. Entonces, bueno, el caso es que lo hacemos entonces, ponemos otro if con el espacio que dimos ya, ponemos la condición, dos puntos. Lo mismo el código que vamos a ejecutar, chun, 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 chan, chan, chan. Y el else, como les estaba comentando ahorita, decirles, bueno, si me cumple esta condición, haga esto. Pero es que si no la cumple, yo quiero que me haga otra cosa diferente. Hágame esto. Entonces, para eso utilizamos el else. Entonces, digamos acá, ¿qué se va a ejecutar, digamos, en esta parte? Que cumpla mi condición, tanto uno como dos. Un ejemplo, es que yo en mi tienda, yo tengo una tienda, y en mi tienda solo entran las personas que sean mayores de 15 años y que em, estén con ropa rosada. Entonces, llegó alguien a mi tienda. Primera verificación. ¿Eres mayor de 15 años? Ah, sí, sí, yo soy mayor de 15 años. Ah, listo. Entonces, bueno, déjame, yo reviso tu ropa. ¿Tienes algo rosado? No. Ah, no, lo siento. No puedes entrar. Por ahí entra ese ex. Otro ejemplo, llegó alguien. ¿Eres mayor de 15 años? No soy mayor de 15. Ah, bueno, entonces no, lo siento, te vas de una vez. Otra. Hola, ¿es mayor de 15? Sí.
¿Estás usando algo rosado? Ay, sí, listo. Entra a mi tienda, eres súper bienvenido. Ese es más o menos pues como el funcionamiento de los ifs anidados. Aquí pues hay un ejemplito tanto en MATLAB como en Python. Entonces el de Python podemos ver que creamos una variable x que vale 10 y entonces acá vamos a preguntar, ¿X es mayor que 10? En efecto, perdón, ¿X es mayor que 5? Sí, aquí tenemos este 10 es mayor que 5, en efecto. Entonces, aquí estos prints es para que impriman, valga la redundancia, unos mensajes. ¿Cómo así que impriman? Para que aparezcan en nuestra terminal en donde estamos ejecutando nuestro código. Entonces va a salir ese mensaje de que es mayor que 5 de una vez. Pero luego entonces va a revisar también. Ay, pero bueno, espérate, ¿este número también es mayor que 8? Sí, porque 10 es mayor que 8. Entonces también me va a mostrar, ay, sí, X es mayor que 8 también. Si no, si X no fuera mayor que 8, entonces me saldría X es menor o igual que 8. Pero ya antes me salió este, o sea, me saldría X es mayor que 5 y X es menor o igual que 8. Entonces sabría que el número está entre 5 y 8. Si el número no fuera mayor que 5, de una vez saldría acá, X es menor o igual que 5. No tengo que hacer ninguna otra revisión. Bueno, aquí es en MATLAB, es exactamente lo mismo, se crea la variable, se crea el if, aquí recordemos que no necesitamos los dos puntos, aquí en vez de usamos disp u otras funcioncitas que vamos a ver bien el viernes en el próximo taller, ponemos lo mismo, que es mayor que 5, verificamos si X es también mayor que 8, si sí sale este mensaje, si no sale que es menor. Aquí algo pues también que tener en cuenta en MATLAB, por si no se dieron cuenta, es que tenemos que ponerle el end. El end al final de mi if, entonces yo tengo que poner el if, else, end. Siempre tengo que ponerle el end. Listo. Ahora, también, como les dije ahorita, esas condiciones, esas verificaciones, esas validaciones, las utilizamos en los ciclos. ¿Qué son los ciclos? Son unas porciones de código que se van a repetir ciertas veces. ¿Cuántas ciertas veces? Lo que usted le ponga. Para eso es que necesitamos o que nos sirven esas verificaciones para saber si ya llegué a mi máximo, si ya llegué a la condición que va a parar a mi ciclo, si no he llegado, etc. Entonces, bueno, hay dos estructuras, el for y el while. Vamos a empezar entonces con el for. Entonces, el for se utiliza más que todo cuando sabemos desde el principio cuántas veces exactas se tiene que repetir una porción de código. El while pues también se podría, pero es más, sí, más usual usar el for cuando yo ya sé exactamente cuánto o cuántas iteraciones, sí, cuántas veces voy a repetir esto. O si tengo una lista de valores que yo sé que tengo como que verificar toda esa lista. Entonces yo sé que es más fácil usar entonces un for porque yo sé que solamente es verificar esa lista y ya. ¿Cómo es la estructura de un for? Básicamente es pues la palabra for, ponemos una variable in y cuál va a ser mi secuencia. Entonces, ¿de dónde a dónde voy a ir yo? ¿Cuántas veces voy a hacer el código que esté acá debajo? En un ejemplo, en Python, entonces, digamos, queríamos, lo que pues queríamos acá era iterar sobre una secuencia de valores del 1 al 5. Entonces, ¿qué hicimos? Ponemos la palabra for. Creamos una variable que se llama i. Ya, es i. In. ¿Y esto qué significa? Range, en un rango de 1 a 6. Pero entonces ustedes me dirán, ay, pero habíamos dicho que del 1 al 5. Pues es que este range, este método, no cuenta en realidad este último número, o sea, se va hasta 1 antes de los que tú pongas, del que tú pongas. Entonces va a empezar en 5 y va a acabar, perdón, va a empezar en 1 y va a acabar en 5. Entonces, pues ya este print, ¿qué hace? Va a imprimir es mi valor de i.
¿Cuál es mi valor de I? El número en el que yo esté. Entonces, yo la primera vez que veo esto, I va a tomar un valor de 1 y voy a imprimir entonces 1. Luego va a volver, tin, va a preguntar, le va a sumar 1 a la variable. O sea, esto como por dentro suma 1 a la variable. Entonces tengo 2. O sea, I vale 2 en este momento. Y va a preguntar, ¿2 es mayor que 1 y menor que 6? Sí, perfecto. Entonces imprimo 2. Se le suma 1 internamente. Ya estamos en 3. Entonces, 3 es menor que 6, sí, se va a imprimir. Sigue así, sigue así. El 5 es menor que 6, sí, lo imprime, se le suma 1. 6 es mayor que 6, no, son iguales. Entonces, no me va a imprimir nada y se va a salir de esta parte del código y va a seguir con lo que esté en esta misma línea que este for. O sea, ya va. Cuando hablamos de que se sale, es que ya no va a estar aquí con este, pues en la parte del código que esté con este espaciocito, sino que va a ser como un enter y va a volver a esta parte y sigue desde ahí. En MATLAB es pues muy parecido como pueden ver, empezamos con un for, la variable, aquí no le ponemos in range, sino que simplemente le ponemos un igual y ponemos entonces de dónde a dónde. A comparación con Python, miren que aquí sí se toma en cuenta el último número. Por eso. Ay, qué pena. Por eso, el 5, pues por eso lo ponemos hasta 5, porque nosotros queremos que vaya hasta 5 y acá sí toma en cuenta el último número. Y ya el end, recuerden que para en MATLAB, tanto en los ifs como en los ciclos, tenemos que ponerle este end, si no, él no sabe cuándo termina. Aquí en Python hay que ponerle ese end por el espaciado. ¿Qué pasa? Aquí si ustedes no les ponen el espaciado, pues no les va a funcionar, pero eso no sabe que han acabado hasta que no lea este end. En cambio, Python de una vez asume que lo que esté por fuera de este espaciado, o sea, que esté ya al mismo nivel que esté por, no hace parte de el ciclo. Entonces, tener eso muy en cuenta. Y el while entonces se utiliza pues también para repetir cierta parte de código, pero eso es más que todo cuando de pronto no sabemos la cantidad exacta o las condiciones son diferentes. Ah, bueno, porque en el for mis verificaciones tienen que ser solamente numéricas. ¿Cómo así? Que hasta que mi variable que yo cree llegue hasta tal número, o sea, menor que tal número. En cambio, en mis whiles igual mi condición puede ser cualquier condición. Que mi variable tal sea igual a un texto. Que mi variable sea igual a un número también, si puede. Sí, pues o sea, como que esa condición puede variar un poco, no tiene que ser estrictamente numérica, pero puede ser otras cositas. Entonces, bueno, la forma se escribe entonces while, ponemos la condición como lo hicimos en el if, los dos puntos para Python, mis dos puntos y el código va con un espaciocito. Entonces, bueno, acá tenemos un ejemplo. Ah, bueno, algo que es muy importante en los whiles, que lo vamos a mostrar acá en el ejemplo. Entonces, creo mi variable por fuera. Esto es algo pues que tiene diferente con el for. La variable en el for, como ustedes vieron, simplemente le pusimos acá un nombre. Nunca le pusimos en realidad un valor. Miren que nosotros no le dijimos que valía 0, ni 1, ni 2, ni nada. Porque aquí con este in range, básicamente lo que le está diciendo es, listo, vamos a empezar con este primer numerito. Entonces, y va a empezar a valer 1. Y así sigue. Acá en el while no pasa eso. Entonces, acá en el while tenemos que inicializar nuestra variable, como lo estamos haciendo acá. Te estamos diciendo que iba a empezar en 1 y va a hacer todo esto mientras y sea menor que 6. Ahí podría ser menor que 6 o menor o igual que 5. Ya pues eso es como decisión de cada quien, cómo quiera hacer sus códigos, ¿cierto? Cómo quiera hacer sus verificaciones. Y va entonces a imprimir el valor de i y le va a sumar 1. Esto es lo que es súper importante con los whiles. Si ustedes no les suman o no cambian, no
la variable que está controlando mi ciclo, o sea, esta variable y miren que si esto no cambia, o sea, si yo no hubiera hecho este más acá, si yo solo le hubiera puesto que imprimiera, se va a quedar en 1 por siempre, o sea, y siempre va a seguir valiendo 1, y entonces siempre va a cumplir que va a ser menor que 6, entonces se va a volver un ciclo infinito, y eso es lo que menos queremos nosotros. O sea, jamás, jamás hagan un ciclo infinito. Siempre tienen que tener cuidado con con esas cositas que se esté sumando o se esté cambiando, se esté modificando mi variable de revisión y pues que la esté usando, ¿cierto? Acá pues por lo menos que se esté verificando esa variable que debe ser verificada. En MATLAB lo mismo, un while, mientras que i sea menor que 6, imprimo lo que hay en i y le sumo 1 a i. Bueno, las funciones. En programación, entonces, nosotros podemos hacer unas funciones. ¿Qué son unas funciones? Es como agrupar cierta parte de código que probablemente vamos a repetir más adelante. ¿Cómo así que vamos a repetir más adelante? Por ejemplo, yo tengo un programa que saca el promedio de una persona, solo una persona. Pero ahora venga, es que yo tengo ¿cuántos estudiantes? Yo tengo muchos estudiantes, yo tengo 100 estudiantes. Entonces yo podría hacer dos cosas. Una cosa que podría hacer es hacer un ciclo, ¿cierto? En donde yo pues pongo todo lo que está dentro del ciclo, va a ser todo pues como el proceso de sumar las notas y dividirlas. Pero otra cosa que yo también puedo hacer es crear, o sea, juntar todas esas líneas de código que me van a sacar el promedio en un nombrecito, por así decirlo, como en una cajita. Esa cajita se va a llamar calcular promedio. O sea, ese va a ser el nombre de mi función. Yo estoy calculando un promedio. Y entonces en el for, o pues en el ciclo, ¿qué voy a hacer? Voy simplemente a llamar el nombre de mi función, es decir, calcular promedio, en vez de poner toda esa chorrera de líneas que a veces nos puede quedar feito el código o a veces nos puede estresar, nos podemos perder, etcétera. Entonces las funciones son básicamente eso, como unas cajitas, dientes, unos límites, em, no, límites no, o sí, unas cajitas en donde yo voy a guardar unas líneas de código que me hacen pues como que trabajan juntas para lograr un mismo objetivo. ¿Cómo así que un mismo objetivo? Pues eso es importante porque yo no puedo juntar en una función, o sea, sí se puede, pero no está bien hecho. Juntar en una misma función, digamos, calcular un promedio, pero también verificar si una persona puede entrar o no a la tienda. Pues eso no tiene sentido, que eso que tiene que ver una cosa con la otra, ¿cierto? Entonces, por eso es como lo mejor, pues, es hacer diferentes funciones para cada logro, objetivo o actividad diferente. Ahora, para crear entonces una función, básicamente en Python es simplemente poner la palabra def como sí, def, poner el nombre de mi función, por ejemplo, calcular promedio, verificar entrada, bueno, lo que ustedes le quieran poner, paréntesis. Dentro de estos paréntesis podemos poner si necesitamos datos que no tenemos, o sea, que están por fuera de mi función para realizar alguna actividad, alguna línea de código. Por ejemplo, en el de calcular promedios de parámetro estaría bien mandar las notas, porque es que yo no me sé las notas de todos. Entonces yo tengo que mandarlas y cuando las mande ya sé qué debo coger acá adentro. Los dos puntos y ponemos entonces el código que se va a ejecutar dentro de la función y por último ponemos un return.
El return es como para avisar como que, ah, bueno, ya terminé y mira, esto es lo que yo te debo devolver. Este es el resultado de lo que yo hice acá dentro mío. Ahora, si yo no le pongo un return, puedo poner a veces un print, o sea, que imprima de una vez el valor en vez de devolverlo como tal. Pero generalmente, o es pues como un poquito más usado, el return. Y en MATLAB entonces se pone function, que es el nombre de, pues como el nombre predeterminado para que el código sepa que se va a hacer una función, así una función, se pone el valor, que es el valor, lo que yo voy a devolver, mi respuesta en el ejemplo de las notas, valor sería mi promedio. Luego ponemos un igual, se pone el nombre de la función y los parámetros. Aquí no hay que poner doble punto ni nada, dos puntos ni nada. Lo mismo que antes, se pone un espacio. Ah, bueno, acá en este también, miren que se pone un espacio. Y ya se pone pues qué va a ser el valor que estoy devolviendo. Si yo hice acá, digamos, eso de resultado, que fuera el promedio, entonces le voy a decir como que, bueno, esa variable que se llama valor, que es la que se me va a devolver, la que se va a mostrar, va a tomar el valor de la que haya acá guardado en resultado. Y se pone enter, listo. Aquí pues se muestra ya como un ejemplo, entonces tenemos una suma, básicamente pues es def, la suma, recibimos los dos números, una A y una B. Si vamos a recibir más de un parámetro, tenemos que diferenciarlos con una coma. Los dos puntos, pongo que mi resultado es igual a A más B, ¿cierto? Y voy a devolver el resultado. Miren que ahí le estoy poniendo el return. Y aquí esto ya es por de mi función. Esto ya es algo aparte. O sea, ya hice estos cálculos, ya voy a hacer es esto que está acá. Y entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy creando una variable resultado en donde voy a guardar lo que me devuelva esta función. Por eso es importante el return. Si yo no le hubiera puesto un return, pues no se iba a guardar nada porque la función no me está guardando nada, no me está devolviendo nada, perdón. Y pues ya acá estoy imprimiendo esta variable de resultado, es esta. ¿Qué pasa? ¿Se llama igual que esta de arribita? Sí, pero eso a veces es mejor para que uno no se esté confundiendo como que, ay, este resultado, pero si era este o era el resultado de algo más. Entonces, pues a veces generalmente es preferible llamarlas así como de la misma forma. Igual uno sabe que no están, o sea, están relacionados, sí, porque es el resultado de mi función, pero se hacen aparte porque acá se nota este espacio y, o sea, se nota que esto está acá dentro de esta función y que esto ya está por fuera, entonces que son cosas diferentes. Y en MATLAB entonces se hace igual. Entonces hacemos function, el resultado, que es lo que me va a devolver, igual a suma y que recibe A y B. El resultado entonces va a ser A más B. Aquí miren que no hay que hacerle un return, simplemente acá se sabe que me va a devolver un valor de una variable que se llama resultado. Y aquí hacemos lo mismo, resultado es igual a suma 2,3 y imprimimos el resultado. Listo. Eso sería pues como las bases de programación. Ahí pues como vimos los, las cositas, las herramientas que más vamos a utilizar en el curso para los códigos pues que se verán, que tendrán que hacer. Yo sé que de pronto puede ser como un poquito bastante la información, por eso igual el próximo taller que va a ser el viernes, vamos ya como a ver ejemplos. Entonces, pues la idea es que yo voy a traerles unos ejercicios y vamos a programar pues como esos ejercicios juntos. Son ejercicios em, que en realidad, o sea, no son de la materia como tal, son ejercicios pues de ejemplos X
pero pues se hacen operaciones matemáticas, se hacen verificaciones y todo para que ustedes vayan como entendiendo cómo se programa, cómo hacer un código, tanto en MATLAB como Python, para los que no saben MATLAB, también para pues aprender a usarlo y pues ya. Más adelante podremos ver como los códigos de la clase como tal para poder entenderlos un poco más, porque si ustedes no saben para qué sirve un ciclo o cómo funciona por dentro del ciclo, pues entonces no vamos a poder entender los códigos más avanzados, ¿cierto? Entonces por eso pues la idea es hacer como unos ejemplos bien basiquitos, ir subiendo pues como un poco el nivel. Y bueno, pues cualquier pregunta ustedes ya saben que me pueden contactar. Yo estoy pendiente acá siempre del Teams y pues en mis horarios de asesoría. Y, y ya, bueno, queda atenta a cualquier duda y espero que estén muy bien. Hasta luego.